El asambleísta de UNES, Ronnie Aliaga, fue el primero en comparecer ante la comisión ocasional que investiga la supuesta trama de corrupción en las empresas públicas, conocida como Caso Encuentro. Aquí el legislador intentó deslindarse de cualquier nexo con el narcotráfico y aseguró ser víctima de linchamiento mediático. Me han linchado mediáticamente. Ahí están unas cuantas notas de medios de comunicación que me han sentenciado en los titulares. Ya me han sentenciado. Me han sentenciado sin ningún tipo de contrastación, tratando de crear la imagen sobre mí de un narco político. El asambleísta de UNES aseguró que no tiene ninguna relación con Leonardo Cortázar y que en los audios publicados por el medio digital Aposta lo mencionan apenas 6 segundos y que esto no podría ser considerado como una prueba de posibles nexos con la narcopolítica. No tengo ningún tipo de vinculación o relación empresarial, de amistad, de negocio, financiera con el señor Leonardo Cortázar. Y como usted dice, de ser negativa, ¿por qué me menciona en el audio? Lo acabo de decir. Un presuntuoso, un fanfarrón. Aliaga también se refirió a la foto en la que aparece con Cortázar en una piscina en Miami y de la que se conoció hace un año. ¿Que he tenido conversaciones con el señor? No. ¿Y dónde lo vi la última vez? En la famosa y nefasta foto. ¿Y de qué conversamos? Lo he dicho en algún momento, de temas intrascendentes como pueden ser del fútbol o de cualquier otra cosa. Para el 2 de febrero serán convocados los gerentes de la empresa coordinadora de empresas públicas EMCO y las eléctricas SELEC y CENEL. Constaba también el presidente Guillermo Lasso, pero por pedido de los comisionados se solicitará su presencia para el 13 de febrero, cuando finalicen las comparecencias. El primer mandatario no está obligado a participar en esta comisión, pues no se trata de un juicio político en su contra. Que se busque hacerle daño solamente a Ronnie Aliaga, sino que esto es parte de un relato mediático al tratar de vincular a todos los correístas con la política. ¿Cómo no sería menos que ahora, ostentando el poder, no inicien esta brutal persecución en contra de quienes hemos hecho una oposición decente? Hace más de 8 meses, personajes oscuros cuya profesión ha sido denunciar sin sustento, han pretendido burdamente vincularme en actos ilícitos. Únicamente que su pedido de comparecencia debía ser aprobado por este pleno de esta comisión, pero sin embargo no ha sido de esa manera. Esta solicitud de comparecencia deberíamos haber aprobado todos los que conformamos esta comisión. En disputa un contrato de más de $500,000 para cambiar equipos de medición en la provincia del Oro. La entidad contratante CNLP a través de su unidad provincial. Se presentan oferentes que pujan por el contrato, hay un ganador. Una firma que presentó certificaciones técnicas y laborales cuya veracidad se cuestiona. Una firma que participa a la par en otras pujas también de la Corporación Nacional de Electricidad, con varios nombres que se repiten una y otra vez, y la evidencia de un posible modus operandi. Las anomalías llevan a que varios oferentes presenten quejas ante el CERCOP y otras a nivel judicial solicitando medidas cautelares inclusive para dejar sin efecto el concurso. Es apenas un ejemplo de lo que ocurre en la puja por jugosos contratos en el sector eléctrico, donde Fiscalía tiene la lupa tras una reveladora investigación. Solo entre mayo de 2021 y enero de 2023, el CERCOP ha recibido 53 denuncias relacionadas con irregularidades en los procesos de contratación. En disputa, $87 millones en adjudicaciones. El 34% de estas denuncias vinculadas a pujas en CENEL y SELEC. Según información del CERCOP, 8 de ellas han sido colocadas en manos de la Fiscalía, pues se presume el cometimiento de posibles delitos. Además, la Contraloría ha remitido 23 informes con indicios de responsabilidad penal, luego de auditar las finanzas, así como los contratos de 5 empresas públicas desde junio de 2021. De esos 23 informes en manos de Fiscalía, 13 son de CENEL y SELEC. Ocurre mientras se continúa analizando la permanencia de los gerentes de las empresas públicas. El último en salir, Antonio Icaza. El ya exgerente de CENEL estuvo 14 meses en el cargo. En sus últimos 6 meses de gestión, CNLP abrió más de 11.000 procesos de contratación. Esto sin contar los procesos que llevan cada una de las unidades provinciales de esta empresa pública, que solo en 2022 tuvo un presupuesto de $386 millones como parte de su plan anual de contratación. Ese mismo rubro en 2023 asciende a $525 millones.
A 6 días de las elecciones seccionales que se celebrarán este domingo 5 de febrero, el analista político Esteban Ron, en la primera emisión de UCSG Noticias, como diagnóstico anticipó que la falta de solvencia de criterios en la mayoría de los candidatos hará que nuevamente se tengan ganadores con porcentajes inferiores al 24%. Lo que hace que desde inicio esta autoridad electa, sin un porcentaje de aprobación, sin un porcentaje de respaldo votacional, tenga una ejecución de la gobernanza de manera adecuada, porque lo primero que tiene que solventar es este tema de legitimidad o desnaturalización de la legitimidad de inicio. Entonces es bastante complejo. Pero asimismo, Ron expone cuáles son las circunstancias que han dado paso a esta problemática. Una sería el abuso de la figura del candidato invitado, que en el código actual no establece un porcentaje en firme, sino que lo deja a la potestad de las organizaciones políticas. Y 2, es la débil fiscalización a estas mismas organizaciones. ¿A qué me refiero con eso? A que para que una persona pueda candidatizarse dentro de una organización política, cualquier organización política, debe haberse fijado un tiempo de militancia, y un tiempo de militancia con formación. Es decir, alguna vez se utilizó la variable de la utilización de al menos 3 años en militancia, ¿sí? En una militancia activa o pasiva. Es decir, que la persona que va a ser candidato realmente haya sentido a la organización política en esos 3 años, se haya capacitado en lo que usted dice, en un conceptualismo ideológico del quehacer del Estado, de la propia organización política, para que finalmente, y no solo con la formación conceptualista del Estado, sino en la formación ya del quehacer político, un tema de derecho constitucional, un tema de administración pública, la persona se considere como ya capacitada para el ejercicio de cualquier tipo de cargo. Entonces, yo creo que esa es la solución que se tiene que dar. Es una... Como resultado, muchas de estas organizaciones no lograrán una representación significativa, advierte Ron, debido a la dispersión de candidatos para estas elecciones. La vicepresidenta destituida del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, María Fernanda Rivadeneira, anunció que presentó un recurso ante la Corte Constitucional para que se revea la sentencia que la dejó fuera de este organismo. He solicitado la ampliación y la aclaración, y no se me puede vulnerar un derecho, no se nos puede, tuvo la Corte Constitucional que hacer una diferenciación de quienes sí cumplimos con la sentencia y de quienes no cumplieron con la sentencia. Además, aseguró que su candidatura a consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social está en firme. Yo estoy habilitada, no estoy impedida de ejercer cargo público, ni en el Ministerio de Relaciones Laborales, ni en la propia sentencia. Al contrario, en el acápite 210 de la sentencia, la misma Corte establece que quienes ganen a este proceso electoral estarán y serán posesionados por la Asamblea Nacional. En caso de ser electa el próximo 5 de febrero, sí estaría facultada para ejercer el cargo y podría ser posesionada ante la Asamblea Nacional. El pasado 23 de enero, la Corte Constitucional dispuso la destitución de Rivadeneira y de otros 6 vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por no haber elegido al presidente del Consejo de la Judicatura. La destitución de un funcionario público implica que no pueda trabajar en este sector durante 2 años. No es lo mismo ser dignatario que ser funcionario de libre nombramiento y remoción, o que ser funcionario que ingresa al servicio público mediante un concurso de mérito y oposición. No es lo mismo. Nosotros somos dignatarios que cumplimos un periodo fijo de 4 años y que seríamos designados por el pueblo ecuatoriano. A través de un comunicado, la Corte Constitucional informó que la sentencia es definitiva en virtud del artículo 440 de la Constitución de la República y no puede ser impugnada a través de garantías jurisdiccionales u otro mecanismo de justicia ordinaria bajo prevenciones de incumplimiento de decisiones de autoridad competente.